Hola, ¿qué tal? Cuando hablamos de tecnología aplicada a lo que nos rodea, llámese la ciudad y cómo ésta se viene desenvolviendo con los cambios tecnológicos, muchas veces no tomamos en cuenta un detalle que es vital para nosotros y es el tema de la iluminación. Y por eso hoy he tenido la oportunidad o tengo la oportunidad de conversar con Omar Vélez, el responsable de liderar el proyecto de portafolio de soluciones de iluminación exterior para Sudamérica. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Encantado de estar contigo. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco sobre Signify, que es la empresa con la que tú estás ahora trabajando, y cuéntanos lo que ustedes vienen elaborando y un poco para que la gente conozca. Perfecto. Bueno, primero que nada comentarles que Signify es la tradicional Philips Lighting, con más de 130 años de vida en el mercado de iluminación. Somos líderes en iluminación y hoy por hoy estamos migrando a todo lo que es conectividad dentro de la iluminación. ¿Ok? Nuestra compañía Signify tiene presencia de más en 74 países a nivel global, con más de 35.000 empleados, con lo cual somos una transnacional que invierte muchos recursos en lo que es innovación, ¿no? Que tiene que ver hoy, particularmente el tema que vamos a hablar, con la conectividad de esos equipos de iluminación, que nos ayuda para hacer la vida tanto del consumidor como de las empresas ligadas a iluminación más fácil y más, ¿por qué no más rentable también, que va a ser lo que vamos a hablar en el día de hoy? Tomando en cuenta lo que tú mencionas, el tema de tecnología aplicada a eso, ¿existe en el Perú o en otras ciudades un caso donde ya ustedes hayan venido desarrollando? Sí, claro. A ver, el tema de, vamos a ir por partes, ¿no? Nosotros como empresa de iluminación, lo que venimos haciendo desde hace ya varios años es promover el cambio de tecnología de la tradicional iluminación de descarga, por decir en general, a iluminación LED, ¿no? Esto tiene ya algunos años, con los beneficios que esto trae, ¿no? El ahorro de energía y todo lo demás. Pero no solo nos quedamos con esto, sino que estamos migrando de esa iluminación LED a una iluminación conectada. Esta conectividad se viene dando en nuestra región ya hace varios años. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, el proyecto llamado CABA, que tiene que ver con el reemplazo de la iluminación de la ciudad de Buenos Aires. Iluminación de la ciudad, me refiero a iluminación de los postes, de las calles, tiene ya por lo menos 7 años de implementada, con los beneficios que esto trae. Mejores niveles de iluminación, embellecimiento de la ciudad con iluminación blanca, mayores y mejores niveles de seguridad, porque al estar mejor iluminada la ciudad, tenemos mejor acceso, por ejemplo, lo que son cámaras de seguridad, mejor capacidad de identificación de los rostros, etcétera, que nos genera un entorno en el que vivimos mucho más seguro y confiable poder salir en las noches, ¿no? Y no solo eso, sino que estas potencialidades que tiene la iluminación conectada nos lleva, por ejemplo, caso particular de Argentina, por ponerte un ejemplo en la región, a tener conexión también con otras plataformas, llámese cámaras por un lado, semaforización por otro lado, y otros servidores como SAP, por ejemplo, SAP HANA, que nos permite de manera integral hacer inmediatamente una compra o un recambio de un componente de una luminaria, inmediatamente falla. ¿Qué significa? Que hoy por hoy en la ciudad ya no tenemos más que hacer un llamado a la empresa encargada porque se malogró la luminaria que está en nuestro poste cerca de la vivienda, sino que inmediatamente, a través del Internet de las Cosas, esta luminaria indica una falla o el solo hecho de desconexión genera una alerta para hacer un cambio inmediato. Eso en Argentina está linkado a un sistema de SAP HANA en donde la orden de compra sale de inmediato y la atención a este punto es lo más rápido posible. Ya nos Ahora, pero quedamos esta, más. esta interconexión que ustedes mencionan, por ejemplo, una de las luces se daña y ella es capaz de avisarle. Esto se hace a nivel de que, o sea, me imagino que hay un receptor, son las municipalidades, hay una oficina especial en donde se ha implementado todo un sistema para manejar o monitorear cada una de las luces. Correcto. A ver, vamos a empezar a hablar de lo que es un portafolio dentro de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Se llama Interac. Interac, además de las luminarias Philips que tradicionalmente comercializamos, Interac es un producto que tiene que ver con la conectividad. Y uno de ellos es Interac City. Interac City tiene que ver con hacer que los productos de iluminación de la ciudad se interconecten con la nube, ¿ok? Con Internet, como igual que nuestros datos de celular, que se interconecta con la nube y puedo acceder a información que está disponible en Internet. Lo mismo pasa con una tarjeta tipo celular en estas luminarias y que permite en tiempo real tanto recibir como enviar información.
a través de esto que se llama el Internet de las Cosas. La luminaria de alumbrado público de la ciudad de pronto se volvió conectada a un cuarto de control, a un cuarto de monitoreo de la empresa responsable. En Argentina, las empresas responsables de alumbrado público son los municipios. En nuestro país son las empresas eléctricas, privadas y públicas, que controlan el grupo y son dueñas de los activos del grupo de luminarias. Entonces, este cuarto de control lo que va a hacer es tanto recibir información de la luminaria, cuánto está consumiendo, qué características tiene, qué potencial falla presenta, como también recibir de parte del cuarto de control indicaciones. Por ejemplo, deseo que regules la cantidad de luz, ya no del 100%, sino a un 70% a ciertas horas de la noche. Y esto dirán, ¿para qué? Para conseguir ahorros de energía, ¿ok? Que redunden en una tarifa de alumbrado público menor para el usuario también, ¿no? En la medida que tenemos mayor control de los productos, podemos tener ahorros de energía por un lado y también impactar económicamente en el bolsillo de los ciudadanos. Ahora, pero esto, o sea, hablamos de un tema de ahorro, pero ¿cuánto es el porcentaje entre una iluminaria normal, la que mencionas que es LED, y la que viene? ¿Hay márgenes de ahorro y cuántos serían estos? Bien, a ver, si comparamos, porque toca hacerlo como punto de partida con la tecnología tradicional, la tecnología de descarga, digamos, que emitía una cantidad de luz determinada, si hacemos el equivalente con esa salida lumínica a la tecnología LED, ahí nomás, con el solo cambio a LED, tenemos un ahorro entre 45 y 50% de lo que antes se venía consumiendo. Ahí nomás, 50% de ahorro. Si además a este producto que ya es LED le hacemos una regulación de la salida lumínica, porque hay que entender de que una luminaria, en la medida que yo le regulo la salida lumínica, le regulo el flujo de luz, también estoy regulando el consumo. Si yo regulo la salida lumínica, le bajo el consumo, estoy gastando menos y esto se consigue en ciertas horas en donde el tránsito, el tráfico de la zona, pues lo permita, ¿no? En momentos de madrugada, cuando hay algunas calles con menos tránsito, puede demandar menos necesidad de luz en la zona y por ende ahorrar energía. Ahora, ¿y cómo detecta eso? O sea, ¿cómo puedes saber que en cierto lugar, a cierta cantidad de hora, tienen un tema de movimiento, detector de movimiento para saberlo? Bien, todo va evolucionando. La respuesta es sí, tenemos con sensor de movimiento, pero antes de llegar a eso, lo tradicional es que tengamos a nivel de empresas eléctricas en el Perú mapeadas las zonas de más movimiento, ¿no? Evidentemente autopistas, evidentemente vías de acceso principales van a tener niveles de iluminación que por norma tienen que tener ciertos parámetros, ¿no? Pero además se va a conocer, porque el mapa de la ciudad es conocido, aquellas zonas periféricas en donde no necesariamente el tránsito sea mayor. Primer punto. En esos lugares es posible que controlemos la cantidad de salida lumínica, la cantidad de luz para ahorrar energía. Eso es un tema, digamos, estadístico y de la historia. Hacia adelante puede ser, como bien comentas, que sea más bien la interacción con este Internet de las Cosas la que nos dé esta información a través de sensores. Tenemos sensores de presencia, tenemos sensores también climáticos, ¿no? Que van a poder ser incorporados a las luminarias, por ejemplo, para detectar neblinas, para detectar lluvias, para detectar en otros lugares nieve y demás, inclusive ruidos, ¿no? En donde una vez que se reciban estas alertas, el nivel de iluminación regula en automático para poder brindar mejor condición de iluminación al lugar. Y si me permites, en el tema de ruido, cuando te comento esto, es porque vamos a suponer que a ciertas horas de la noche el nivel de iluminación estuviese regulado, dimerizado un poco para ahorrar energía, y de pronto estos sensores detectaran algún ruido, llámese un disparo, algo que en ciertos decibeles genere una alerta, inmediatamente esa zona, primero, entra en contacto con la policía, con Serenajo, con un entorno de seguridad del lugar, y también inmediatamente aumenta la cantidad de luz debido a ese efecto. Con lo cual, si te das cuenta, a través de este Internet de las Cosas y las luminarias de alumbrado público, pretendemos tener ciudades más seguras y más dinámicas en esta interacción con la iluminación. O sea, podemos decir, y de repente aquí me equivoco en el término, pero la iluminación que ustedes proponen trabaja en una situación de enjambre. O sea, una es capaz de alertar al resto y iluminar un bloque entero, digamos una cuadra entera. Sí, sí, la respuesta es sí. Se llama conectividad mesh, que es como una suerte Sí. de malla de conectividad entre ellas. Eso es cuando tenemos dos tipos de sistemas de conectividad. Uno
a través de unos tableros que concentran un grupo de luminarias que conversan entre ellas y se emite la señal de una para ese grupo, o bien individualmente cada luminaria emite señal directamente a la nube. Cualquiera fuera el caso, en el plano de la ciudad, en el mapa de la ciudad, el controlador de la ciudad va a saber que la luminaria, no sé, te voy a decir cualquier número, 450 y la 455, ubicadas en determinada calle, ¿no? Van a interactuar juntas, están en un grupo que van a actuar de manera conjunta, ¿no? Y poder regularlas de manera similar y poder atenderlas también si hace falta rápidamente en ese lugar. Cuando tú mencionas, por ejemplo, el hecho de que alguien haga un disparo o un sonido que sobrepase cierta cantidad de decibeles, ellos son capaces de primero informar a una autoridad correspondiente. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace mandando un mensaje? ¿Lo hace a través de una llamada pregrabada? ¿Dando una alerta en alguna zona? O sea, digamos, tienen un tablero de control y se activa la alerta. Correcto. A ver, el cómo lo hace es primero de forma instantánea, porque al detectar esta alerta, cualquiera que fuera el caso, primero a los encargados dueños del alumbrado público y de mantenimiento les llega al celular una alerta de lo que pasó, ¿no? Si el producto de pronto dejó de funcionar, les llegó una alerta de que el producto ubicado en tal zona y con tal característica, de pronto se apagó. Incluso puede haber sido robado y de pronto hay que atender rápidamente lo que sucedió. Este tema de los decibeles asociado al ruido depende de cómo la ciudad configure este servicio, porque es un servicio de la ciudad que tendría que darse en conjunto con la policía y que tendría que darse en conjunto con todas las entidades que dan soporte en seguridad para que reciban ese tipo de alerta inmediata, ¿no? En su estación base o inmediata al grupo de personas que se asigne para que reciban ese tipo de alertas. La ventaja es que es completamente configurable, completamente integrable a otras plataformas, con lo cual seguramente más adelante la policía va a poder tener acceso inmediato a ese tipo de alertas que puedan salir individualmente con personas que estén haciendo digamos, el cuidado de la ciudad, transitando en la ciudad o a la estación base. Claro, entonces ese tema pasa por un tema ya de gestión, digamos, de la municipalidad o del gobierno que haya dispuesto esta implementación, ¿verdad? Claro, es lo que se viene a futuro. Los sensores en tema de alumbrado público va a ser digamos, lo común en el futuro. Interactuar con las luminarias, seguramente. Y esto tiene que ver, como bien dices, con la gestión, la interrelación que exista con estos medios, o con estas empresas, o con estos organismos. La plataforma y lo que nosotros traemos está preparado para ser integrado con todas ellas. Hace unos días, y como lo mencioné al principio de la entrevista, uno a veces, hay cosas de la tecnología que uno a veces no toma tan en cuenta porque las damos por hechas. Hace unos días caminaba por unas calles y noté un salto de pasar de la iluminación convencional, que es una iluminación que muchas veces tiene una suerte de color ámbar, a pasar a una iluminación que ya era blanca. Y hay una gran notoriedad en cuanto a cómo se ve primero una sensación de seguridad, también una sensación de lúmenes alrededor tuyo, o sea, qué tan iluminada puede estar la zona. Pero en esta tecnología que ustedes aplican, hay rangos, o sea, por ejemplo, hay un estándar que se tiene que cumplir sí o sí, digamos, una iluminación pública tiene que tener no mínimo de esto. Correcto. Ahí la respuesta es que tenemos normativas por cada país. Según En el sea. Perú, ¿cuáles serían las normativas? ¿Hay información sobre eso? Sí, bueno, todo depende del dueño del alumbrado público. En el Perú tenemos identificado al menos 3 tipos o 3 propietarios, a grosso modo, del alumbrado público. El grupo de la empresa pública, que es toda la parte de provincia de Perú, es parte de uno de ellos, que concentra, y en Lima tenemos 2 empresas privadas que conocemos que son dueños del alumbrado público. Cada uno de esos grupos define una especificación del alumbrado público que nosotros, las empresas de iluminación, tenemos que llegar en esos estándares. Y en esa definición es donde aparece lo que comentas. ¿Qué niveles de iluminación mínimo debe tener cada calle, según sea una avenida pequeña, una avenida de acceso, una calle residencial, etcétera, con ciertos niveles? La buena noticia es que estos tradicionales niveles de iluminación están siendo revisados. Hoy por hoy el Estado está preocupándose en llevar a la ciudad, en general a todo el país, a niveles más internacionales de iluminación, elevando estos parámetros un poquito más, y que dan pie a que luego estas luminarias tengan capacidades de iluminación mayores a las que tiene hoy por hoy la norma,
que puedan ser reguladas para cumplir un mínimo, pero que tengan potencialidad de iluminar más cuando sea necesario, ¿no? Entonces, son estas empresas las que definen la especificación técnica con niveles de iluminación mínimos y que, por supuesto, pueden ser revisables conforme la tecnología va avanzando. Genial. Ahora, esta implementación que mencionamos, la cual ya hemos desarrollado más o menos una idea clara de lo que estamos hablando, ¿se hace en conjunto con alguna, digamos, alguna municipalidad o algún gobierno regional en este caso? ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cualquiera lo puede implementar o hay que esperar cierto tiempo, hay que cumplir con cierta normativa? Sí, a ver, el tema de los municipios o gobiernos regionales son como los usuarios, digamos, del alumbrado público, porque los propietarios son estas empresas que te comento, ¿no? En Lima, las dos empresas privadas, y en el resto del Perú, la empresa pública, digamos. Entonces, la interacción con los gobiernos regionales o con los municipios tiene que darse entre estas empresas y los gobiernos regionales. La base de la especificación la definen los dueños del alumbrado público, que en consenso, en al menos la parte pública, en consenso tienen ya definidos parámetros y mínimos para garantizar esta mejora en los niveles de iluminación, para garantizar los mínimos, digamos, de seguridad que se necesita para estos ambientes, ¿no? Lo que tú comentabas, pasar de una zona tradicionalmente iluminada con sodio a una zona iluminada con LED mejora muchísimo. Tema del embellecimiento de la ciudad, los niveles de iluminación, la capacidad de seguridad en términos de las cámaras y la reproducción de los colores, es decir, es completamente distinto. Y eso es en manos de las empresas dueñas de alumbrado. O sea, entonces sería una situación de que la empresa privada, que es dueña de los permisos, y los gobiernos de turno, o sea, municipios, distritos, trabajan en conjunto para poder adquirir esta tecnología. Para adquirir la tecnología, para gestionarla, para administrarla en general, son solamente las empresas eléctricas, las autónomas. Pero los municipios y los gobiernos regionales interactúan con la empresa eléctrica para tener algunos requerimientos particulares, ¿no? Claro. Pero los dueños y los decisores siempre son los dueños de las empresas eléctricas. Ahora, y por ejemplo, hace un momento conversábamos sobre el tema de las alertas y el tema de un panel de control, que hasta donde yo tengo entendido ahora, al tener en cuenta, y solo para tener en claro ese detalle, este panel de control termina estando en manos de la empresa privada, que es finalmente el cliente en sí, ¿no? Correcto. Para nosotros el cliente es la empresa privada que administra un grupo de luminarias, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proveemos? Las luminarias por un lado y la capacidad de control, que es un software con esta plataforma que te menciono, que es Interact City, con un contrato de varios años, con mantenimientos y demás. Son dueños ellos de la información, son dueños de los activos, son dueños de toda la gestión. Y ahí es donde ellos interactúan, me refiero a las empresas eléctricas, con los municipios para brindar un mejor servicio a la comunidad. Ahora, ¿ya tienen algún ejemplo en interior del país o donde ya se esté trabajando este tipo de tecnología? Sí, definitivamente. A ver, lo que seguramente que comentas como experiencia has visto, iluminación LED, es parte de lo que las empresas eléctricas ya están comprando. Diría yo que viene liderando este cambio de tecnología LED preparada para ser controlada las empresas públicas. Toda la parte de provincia del Perú ha empezado ya desde el año 2018, si no me equivoco, a hacer estas compras corporativas de alumbrado público LED que se empiezan a ver en las capitales de los departamentos. A nivel país en general está bastante avanzado este cambio, ¿no? Igual hay mucho por hacer. Diría yo que la penetración del alumbrado público LED en el país todavía no llega al 30% seguramente, pero ya hay una base que empieza a cambiar, ¿no? En la ciudad de Lima también tenemos ya estas compras que se empiezan a hacer por parte de las privadas, empresas eléctricas privadas, y que se empieza a ver también. Pero siempre que hablamos de tecnología, siempre que hablamos de algo que está conectado a Internet, siempre debemos pasar por una capa de seguridad, porque al estar conectado a Internet siempre va a tener una forma de ser vulnerado de alguna u otra manera. Y la vulnerabilidad puede ocasionar tipo, no sé si alguien lo logra hacer, apagones o lo que él disponga a hacer con la iluminación de una zona específica. ¿Cómo manejan ustedes este tema de seguridad? ¿Cuáles son las capas de seguridad que ustedes brindan para que no vayan a pasar imprevistos como esos? Mira, en líneas generales te lo tengo que resumir que nuestra seguridad de información es tipo seguridad bancaria, ¿ya? Tenemos todas las garantías y tenemos digamos, todos los sellos
y protecciones necesarias para garantizar que nuestros clientes, que son los que compran el alumbrado público conectado, en nuestro caso empresas eléctricas, en otro país y municipios, quien nos compre, tiene protección de la información que está manejando. Nosotros en la implementación trabajamos en conjunto, armamos un contrato de mantenimiento, digamos, seguimiento por un periodo de tiempo, pero quienes son los dueños de la información siguen siendo ellos. Y esto está garantizado y por contrato, en realidad, la seguridad es tipo bancaria, que es la que venimos teniendo nosotros a nivel de interacción en nuestros celulares, por ejemplo, con los bancos, metemos información y a ese nivel de seguridad se está manejando ese tipo de iluminación, de información de iluminación. Cuando una luz se dañe, ¿qué tanto es el margen de poder arreglarla, digamos? A ver, todos los equipos en general están sujetos a fallas, ¿no? Puede suceder algún imprevisto, no están libres de falla. Lo importante es nuestra reacción a esta falla, ¿no? ¿Qué tan rápido atendemos esta eventual falla? Cuando tenemos un producto que está conectado, la ventaja es que el conocimiento de ese tipo de falla, cualquiera que fuera, incluyendo robos, cuando simplemente el producto desaparece de su ubicación, ¿no? Esa alerta es inmediata. Entonces, nuestra atención ahí, a través de las empresas eléctricas, por supuesto, es tener eventualmente inventario de componentes o de productos para reemplazar y acudir al lugar y hacer ese reemplazo realmente en el tiempo más corto posible. Y eso puede ser dentro del mismo día. Lo que pasaba en otros momentos, en otras épocas, era que tenía el ciudadano reportar la falla, denunciar que había una zona oscura y recién ahí es donde venía la empresa eléctrica a interactuar, porque no había cómo saber, salvo patrullaje, salvo revisiones físicas de las zonas, la empresa eléctrica no tenía cómo saber dónde es que estaba fallando el producto. Entonces yo Claro. diría que el gran aporte de la conectividad es justamente eso, ¿no? La inmediatez de respuesta en beneficio de todos, tanto de la empresa eléctrica como del ciudadano. Claro, pero, y aquí es donde cierro la pregunta inicial. Al trabajar en una suerte de red mesh, digamos, desde mi perspectiva, por eso hago la pregunta, un equipo se daña, igual se puede dañar un pequeño componente, igual el chip que mencionas puede seguir comunicándose con el resto o enviar la notificación que tú mencionas, pero si el equipo es sustraído por completo, incluyendo el chip, ¿cómo hace el sistema para saber que ya no está? ¿Son los demás los que informan? ¿Son que hay en la red, hay un punto que ya no aparece? Correcto, exactamente eso. Son dos casos, ¿no? Si uno es la zona tipo mesh, tipo colonia que tú mencionas, ahí la interacción es más con un solo tablero y el tablero que tiene un grupo, voy a decir cualquier número, 50 luminarias conectadas por un solo tablero, el tablero reporta que hubo una falla. Entonces, ¿dónde está la falla? Va a venir la empresa eléctrica a ver dentro de la ubicación de las 50 unidades dónde es que está. Mientras que si es una conectividad individual de luminarias, y de pronto una de ellas tiene una falla, va a saberse exactamente cuál es la ubicación específica de esa única falla, porque la conexión es o por grupo o individual, y ambas van a la nube, y ambas envían información a la empresa eléctrica para su reacción. Entonces, no es que el que falle el que desaparezca o falle una luminaria impacte en la funcionalidad del resto, no. Va a tener, son como comportamientos paralelos, independientes. Lo que sí se va a saber es que dentro de ese grupo de 50 luminarias, o particularmente una tuvo una falla, vamos a poder atenderla rápidamente. O sea, el mesh que tú mencionas es más que todo para que una pueda notificar a otra, pero la ausencia de uno no corta que el resto siga trabajando en secuencia. Correcto, no corta porque no es un tema de cableado en donde se interrumpe un cableado, ¿no? Es un tema de señal en donde se puede superar la ausencia de un punto eventualmente desconectado. Perfecto. Ahora, existen, y podríamos decir con nombre propio, algunos lugares donde ya se haya implementado, Bueno, sí, a tanto, ver, digamos, en Lima o en el interior del país. yo los invito a que vean la experiencia, por ejemplo, de La Punta, en el Callao. Esta experiencia que dices tú de pasar de una zona tradicionalmente iluminada con sodio a una zona iluminada con luz blanca de alta potencia, de alta especificación, de alta calidad, es completamente distinto. Los solo niveles, el solo nivel de iluminación te genera esa sensación de seguridad, más allá de la luz blanca y más allá de todo lo que impacta, ¿no? Y esto lo ves llegando a la avenida principal, al parque y a la avenida de salida como te digo, de La Punta en Callao, donde se ve este
efecto claramente. Hay otras zonas también ya iluminadas. En el interior del país, varias ciudades capitales de departamentos lo están, pero este caso particular de La Punta es muy notorio porque al estar llegando de una zona, digamos, con un nivel más bajo, en una iluminación más amarilla, más ámbar, como mencionas, migra visualmente de una manera importante a LED, ¿no? El efecto es muy notorio. ¿Y hace cuánto que ya está implementado en La Punta? No, tiene ya varios años, seguramente tiene por ahí 4 años, 3, 4 años. Genial. Ahora, teniendo en cuenta que ustedes vienen implementando entonces esto desde hace más o menos 3, 4 años, ¿verdad? Sí. Ahora, basándonos en eso, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes con el mercado y a dónde es su idea de llegar a mediano y a corto plazo, ¿no? Bueno, como país, te diría que estamos despertando al cambio de tecnología LED un poco más tarde que otros países. Estamos recién en los últimos años, como te decía hace un rato, pasando de un 25 a un 30% de penetración LED y estamos como poniéndonos al día respecto a la migración a LED que tienen otros países. A corto, diría yo, mediano y largo plazo, la migración a LED tiene que ser una realidad. En los 3, 4 años por delante vamos a empezar a verlo definitivamente de una forma más masiva, porque si bien las empresas eléctricas ya adquirieron los productos desde el 2018, por ponerte una fecha, su implementación no está todavía terminada, están en proceso, con lo cual nosotros aún no terminamos de verlo, pero en los siguientes años, donde siguen adquiriendo luminarias preparadas para conectividad y con iluminación LED, vamos a poder ver cada vez más ese impacto. Entonces, Perdón que te sí. corté, esta implementación que aún no se ha podido desarrollar por completo, aun cuando ya tienen, digamos, los equipos a disposición, ¿se ha debido en gran manera a lo que hemos atravesado los últimos 2 años, el tema de la pandemia, o hay otras características ahí que son necesarias? Es un tema, diría yo, en base a lo que conozco e interactúo con ellos, es un tema de ir adquiriendo, asimilando poco a poco los beneficios que tiene y estando preparados para poder explotarlos mejor a futuro. ¿Qué quiero decir? Hace ya 4 años las empresas eléctricas vienen comprando luminarias preparadas para ser controladas, pero todavía hoy no las están controlando. ¿Ok? Están como un plan estratégico, están cubriendo la mayor cantidad de puntos de iluminación cambiados a LED y en un determinado momento van a licitar, a las empresas encargadas, van a licitar la conectividad de estas luminarias preparadas para ser controladas. Entonces es como una evolución del tema. No están comprando directamente luminarias que van a conectarlas a la nube inmediatamente, sino que en algún momento toda la base instalada que van migrado a LED la van a conectar de una a la red y van a ampliar su capacidad de ahorro y de control. Claro, o sea, mejor dicho, ellos no han comprado la solución integral en su forma, sino el dispositivo o sea, digamos, el dispositivo en sí, y luego ya van a entrar en un proceso de y complementar, digamos, el panel de control, la capacidad de hacer mesh entre cada una de ellas, ¿verdad? Es correcto. ¿Ya existen pilotos de conectividad? Sí, definitivamente ya lo están haciendo, pero no se puede decir de que sea una compra masiva y que de pronto ya empecemos a verlo. Creo que a eso es como apuntaba tu pregunta de qué es lo que se viene eso. Se viene la implementación de sistemas de regulación, de control a la base ya instalada, ya cambiada a LED y por supuesto complementar lo que falta por cambiar, ¿no? En los siguientes años tenemos que haber llegado, ojalá, a un 70%, 75% de cambio a LED a nivel país, ¿no? Genial. Y según tu experiencia, ¿en cuánto tiempo crees que ya tengamos una suerte de integral en el país con conexión ya, perdón, con iluminación LED? A ver, si hablamos solamente del cambio a LED, yo diría que unos 3 o 4 años vamos a haber llegado tranquilamente por encima del 60% de cambio, 60-70%. Se va a notar mucho ese cambio a LED, va a ser una realidad. A esa época creería yo que los pilotos y los proyectos de conectividad van a estar ya avanzados, con lo cual el impacto visual de cambio a LED, 3, 4 años lo vamos a ver con seguridad y la conectividad y los beneficios, incluyendo sensores, por ahí un par de años más. Pero diría yo que hasta los próximos 5 años tenemos mucho, mucho por mejorar y por recibir como ciudadanos de parte de la iluminación en lo que se llama una ciudad inteligente, Smart City. Genial. Muchas gracias, la verdad, por tu tiempo y por la oportunidad dígase, nunca se pudo decir mejor, de echarnos luz sobre un tema que parece mucho, que no tomamos tanto en valor, pero que es muy importante.
Muchas gracias por tu tiempo, por la información que nos has brindado, Omar. Bueno, no, agradecerles a ustedes la posibilidad de comunicar esto. La verdad que se está avanzando mucho, no se nota todavía mucho ese cambio, pero de un momento a otro, como les comentaba el caso de la ciudad de La Punta, se va a notar mucho ese cambio y va a ser un impacto visual importante, ¿no? Y nosotros estamos detrás de este cambio apoyando a las empresas eléctricas. Sí, igual esperemos que, como tú dices, que el proceso sea rápido, ágil, porque al final no solamente es un tema estético, como tú dices, sino que está vinculado con un tema de seguridad que siempre debe ser como uno de los referentes para cualquier espacio. Y muchas gracias, hemos conversado hoy con Omar Belli, responsable del portafolio de soluciones y de iluminación exterior para los países de Sudamérica. Muchas gracias, Omar. Gracias, muchas gracias Luis por la oportunidad.